En mi caso no pude acceder el día de ayer. Ok. Habló de la teoría del desarrollo psicosexual que puso Sigmund Freud de acuerdo al desarrollo de la libido, profesor. Sí, y hablábamos también de los mecanismos de defensa. Estábamos platicando justo antes de eso. Ya cuando concluimos estos tópicos referentes al yo, al super yo y al ello de Sigmund Freud, dicho de otra manera, el consciente, el inconsciente y el preconsciente, hablábamos justo de estos mecanismos de defensa que en la mente pudiéramos nosotros concurrir con una situación desagradable en nuestras vidas. Es de alguna manera limitada, frenada u obstaculizada a nivel cerebral. Entonces, la represión era el primer mecanismo de defensa del cual estábamos platicando, y la represión significaba rechazar o mantener alejados de la conciencia determinados actos, determinadas vivencias que por sí mismas resultarían dolorosas o inaceptables para el propio yo. Y hablábamos también de la condensación, que desde el punto de vista onírico o de los sueños, también significaba interpretar desde el punto de vista del psicoanalista, pues todas aquellas imágenes o fragmentos, frases o ideas que en los sueños pudiéramos llegar a vivir cuando estamos psicoanalizando a alguna persona. Y obviamente esta interpretación es libre. La asociación de estas ideas o de esta interpretación onírica puede ser libre desde el punto de vista de los psicoanalistas. Y cuando hablamos del desplazamiento, que es el tercer mecanismo de defensa, también se hablaba de una interpretación aislada de los elementos que los sueños pudieran llegar a tener algún significado, y que se asociaba también con temas referentes a la neurosis o a la histeria, perdón, o la histeria en el caso de las mujeres. Hay que entender también, tanto desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico, y desde el punto de vista criminal, por qué es que un sujeto puede presentar, un hombre o una mujer puede presentar estos cuadros de ira exacerbada, y esto se hace con base en la interpretación de estas ideas o de estos elementos oníricos o regresivos. Hablábamos justo del desarrollo libidinal, como bien lo comenta Miguel, y para hablar del desarrollo libidinal o del líbido famoso, platicábamos de las pulsaciones o del término pulsión, que justamente esta pulsión va a significar o va a referir un impulso que tiende a la consecución de algún fin determinado dentro de nuestro cuerpo. Y entonces hablamos que nuestro cuerpo funciona con base justamente en algunos impulsos eléctricos que se pueden dar a nivel somático o se pueden dar en el cuerpo humano o se pueden dar a nivel mental, a nivel psíquico. Entonces, hablábamos de dos tipos de pulsiones, del tánatos y del eros. Cuando hablábamos del eros, hablábamos justamente de este impulso o esta pulsión sexual, pulsión de vida, pulsión sexual que un individuo puede tener en un momento dado, o de la pulsión de muerte, que era el famoso tánatos, ese instinto hacia la muerte que todos podemos tener en un momento dado. Hablábamos de métodos tales como la regresión o la fijación de ciertas ideas que nos sirven para interpretar desde el punto de vista del psicoanálisis alguna conducta en un momento dado. Y ya, justo hablábamos del desarrollo sexual infantil, hablábamos de las etapas, de la fase oral, que se da de los 12 a los 18 meses, de la fase anal, que se da de los 12 a los 18 meses, 3 años aproximadamente, de la fase fálica, de esta fase fálica, que se da en niños de 3 a 6 años en un momento dado. Hablábamos también de la fase o el periodo de latencia, que se da de los 6 años hasta la pubertad, y también de la fase genital, que se da de la pubertad hasta la edad adulta. Luego platicábamos de las teorías de la personalidad del famoso Carl Rogers, quien también hablaba o refería a esta teoría de las gestalts, y también se comentaba en clase las características del niño desde el punto de vista de Carl Rogers, pues algunas tales como que los niños perciben la experiencia como una realidad. Todos como seres humanos tenemos una tendencia innata para actualizar nuestras potencialidades en nuestros organismos. Tenemos facilidad para interactuar con la realidad. ¿Qué otra situación? Hablábamos de las gestals, justamente. Las gestalt las podíamos entender como
un comportamiento referido como una totalidad o una vivencia referida como una totalidad, donde podíamos dejar ciertos círculos abiertos o cerrados. Y este periodo de valoración o de autoconocimiento que en algún momento dado tenemos los seres humanos, que nos ayuda al desarrollo del yo, y ya cuando está desarrollado el yo nos apoya este desarrollo del yo a diferenciar los diversos aspectos de nuestro organismo, de nuestra vida. Platicábamos también algunas consideraciones en torno a la exteriorización de la conciencia del yo, en qué momento exterioriza el yo un niño, cómo debemos de satisfacer las necesidades de modo primario para poder producir una experiencia en el campo personal de alguna persona y pues naturalmente que todas las experiencias de los individuos en un momento dado pues nos van a servir para poder tener experiencias positivas o negativas que pudieran ser importantes desde el punto de vista de las gestalts o de la psicoanálisis. Luego hablamos de las aportaciones de Carl Rogers a la educación. Todos los seres humanos entonces teníamos esta potencialidad para poder aprender. Hablábamos del aprendizaje significativo que se da cuando el estudiante percibe una aplicación práctica de la materia o del objeto de la materia que estamos estudiando y aquellos métodos que desde el punto de vista de Carl Rogers pueden servir para el aprendizaje significativo. Este aprendizaje que se da con base en el autoconocimiento, que se da desde el punto de vista social, hablábamos del aprendizaje socialmente útil, qué campo de aplicación podría tener el aprendizaje que una persona percibe en la sociedad o en la vida diaria, cómo lo podemos asimilar, cómo podemos hacer para autoconocernos, para saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad, nuestras deficiencias y cómo podemos modificarlas. Luego hablábamos de Charles Sanders Peirce, que retoma justamente en gran parte el utilitarismo de Bentham, algunas partes de Carl Rogers de las Gestalts, algunas partes del psicoanálisis de Sigmund Freud y esta importancia que tiene el que un ser humano sea útil para la sociedad, qué tan importante o no es que un hombre se sacrifica en beneficio o en pro de otros y pues desde el punto de vista científico, qué papel preponderante puede llegar a tener la educación o la aplicación de algunas ciencias en especial como pues las matemáticas, la lógica, la filosofía y los científicos, justamente el perfil de estos científicos que también debiera ser una persona que tiene vocación al servicio social, al servicio a la comunidad. Ahí es donde cobra relevancia este utilitarismo de Bentham para poder aplicar nuestras teorías y nuestro estudio justamente para ser benéficos socialmente hablando. ¿Alguien tiene alguna duda de eso que estoy comentando? Que vayas repaso de lo que hemos estado platicando. Bueno. No, no, profesor, bastante, pero claro. Sí, muchas gracias. ¿Sí hay dudas? O bueno, ya no te entendí, Miguel. ¿Sí hay dudas o no? No, 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 profesor. Ok. Hablábamos también de la cadena de custodia, ya como elemento aislado. Terminamos de ver esta área pericial o esta disciplina de las áreas periciales de la psicología y comenzamos a hacer algunos comentarios en torno a la famosa cadena de custodia. Y hablar de la cadena de custodia, se hablaba de un método desde el punto de vista científico para enumerar, para embalar los objetos, que además desde el punto de vista criminalístico pueden servir de apoyo para una investigación en un momento dado, cuando se embalan los cristales, la pólvora, manchas de sangre, las huellas, las armas, debe de haber un método específicamente a la luz de la cadena de la custodia y conforme a las leyes de la criminalística para poder preservar que justamente el objetivo primordial de la cadena de custodia es la preservación de las evidencias para que puedan ser valorados en un momento dado por parte del fiscal o por parte de alguna autoridad competente para que puedan ser valorados en el laboratorio y que justamente el perito es el que iba a certificar el estado en que está recibiendo las evidencias a la luz de la cadena de la custodia y poderle referir a la autoridad competente si ha sido viciada o contaminada una evidencia o no. Y finalmente comenzamos a hablar de otra disciplina en torno a esto de las artes de las ciencias periciales. Hablábamos de los hechos de tránsito terrestre. De los hechos de tránsito terrestre.
Ya comenzamos a hablar de esta disciplina como un nuevo tema en este curso, y justamente al hablar de hechos de tránsito terrestre, mencionábamos que desde el punto de vista de la criminalística podemos investigar toda la causa, todo el origen de los accidentes viales también. Entonces, también la criminalística va a tener mucho que ver con esta materia o esta disciplina de los hechos de tránsito terrestre, porque nos va a ayudar desde el punto de vista científico o metodológico para aplicar algún método en especial y para estudiar cómo es que se suscitaron estos hechos de tránsito terrestre. Vamos a basarnos en leyes de la física, como lo hemos platicado desde el punto de vista de Isaac Newton. Vamos a poder preservar el lugar, vamos a entender las diferentes causas y los diferentes factores que pudieron haber ocasionado algún hecho de tránsito terrestre, algún accidente, alguna colisión, que es lo que vamos a ver el día de hoy, de hecho. Sí puede referirse como una de las causales de estos hechos de tránsito terrestre, que exista población excesiva, que haya una situación de estrés emocional, que existan algunos distractores que a la luz de la criminalística deben de ser perfectamente referidos, y qué tipo de delitos se pueden ocasionar como consecuencia directa de estos hechos de tránsito terrestre, como puede ser el homicidio, como pueden ser las lesiones, como puede ser el daño en propiedad, y tal vez algún consumo de fármacos. Hablamos de las acciones librae causa otra vez, cuando una persona consume algún fármaco para provocarse valor y poder cometer un accidente, y poder cometer un delito, perdón, en un momento dado. Entonces, ¿cómo llevaríamos todos estos conocimientos técnicos y metodológicos a la vida diaria, justamente a la aplicación y el estudio del lugar de los hechos? Eh, Hablar también de la revisión vehicular y del estado de los vehículos va a tener gran preponderancia en este campo del hecho de tránsito terrestre. Hay que especificar cuáles son las reglas o cuál es la normatividad adecuada para determinar quién tiene la culpa o no. Les preguntaba que si alguno de ustedes se había visto involucrado en algún hecho de tránsito terrestre, en algún choque, con alguna motocicleta, con alguna bicicleta, con algún otro vehículo. ¿Y a qué se debe? ¿Quién determina quién tiene la culpa cuando se da esta situación de algún accidente? Si tiene la culpa el peatón, si tiene la culpa el vehículo, bueno, el conductor de vehículo, si tiene la culpa el conductor del metrobús, si tiene la culpa pues en un momento dado una motocicleta, etcétera. Entonces, hay que analizar desde el punto de vista científico, metodológico, hay que utilizar la observación como elemento preponderante para poder percibir cuáles son las características que pueden determinar las posibles causas, qué tipo de interacción hay entre los automovilistas en un crucero, la localización, justamente si es una avenida concurrida, si no es una avenida concurrida, si hay semáforos, si no hay semáforos, si se presta justo a que se cometa algún tipo de infracción. Hay que tomar huellas, hay que analizar cómo era el estado del vehículo al momento en que ocurrieron los hechos, y justamente el perito o el especialista en esos hechos de tránsito terrestre va a tener que recabar este conjunto de indicios para poder entender quién tuvo la culpa o no en un hecho de tránsito terrestre. Hay muchas variaciones que pueden culminar en un accidente terrestre, muchos factores que pudieran conjugarse al mismo tiempo, y va a depender en gran medida de la habilidad del perito o de la habilidad del experto para poder determinar quién tiene la culpa o no, que es totalmente subjetivo. Por supuesto que hay ciertas normas que nos permiten determinar quién tiene la culpa o no en un momento dado, pero pues vaya, es interpretación, como todas las ciencias periciales, hablamos de la interpretación por parte del perito. Además, ¿qué tipo de cultura vial tenemos nosotros aquí en México? Estamos hablando, naturalmente, aquí de nuestro México, y si tenemos o no la cultura de respetar los reglamentos y la normativa de tránsito en un momento dado. Eh, y pregunto, ahora que estamos hablando concretamente de esto, ¿alguno de ustedes se ha visto involucrado en un hecho de tránsito terrestre? ¿En un choque? ¿En un atropellamiento? ¿Alguna cosa similar? A nadie lo han chocado, no han estado presentes en un choque. ¿Ninguno ha visto un choque en su vida? ¿Jamás?
Ni los han chocado ni han chocado a nadie. Bueno, qué bueno. Si no es así, me da mucho gusto. Vamos a hablar entonces ahora de la famosa colisión como uno de los factores preponderantes en terrestre. Al hablar de colisión o hablar del término colisión, significa hacer referencia a una situación en la cual dos o más objetos chocan de manera violenta por encontrarse en un mismo camino. Eso es lo que podemos entender como colisión. Entonces, vamos a hacer referencia, cuando hablamos de colisión, vamos a hacer referencia a una situación, a un hecho, a un acontecimiento en el que dos o más objetos chocan de manera violenta por encontrarse en un mismo camino. La colisión es un fenómeno naturalmente que tiene las leyes de la física. Hay que tomar en cuenta muchos factores, como la velocidad, como la aceleración. Entonces, ¿qué provocó que estos elementos, estos objetos, colisionaran o chocaran de manera violenta? Entonces, definitivamente, pues, no pueden ocupar el mismo espacio y algo ocasionó que se colisionara alguno de estos objetos, ya sea entre sí mismos o en algún objeto como puede ser una pared o como puede ser un muro. Vamos a hablar de algunos tipos justamente de colisión. Podemos hablar de una colisión frontal. Cuando hablamos de una colisión frontal, podemos decir que dos automóviles se impactan de manera frontal. Cuando dos automóviles se impactan de manera frontal. Es decir, imagínense que un automóvil va en sentido opuesto o en sentido contrario y el otro sube bien. Cuando se impactan en sentido contrario, de manera frontal, pues podemos entender que hay una colisión frontal. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Digo, estas son cuestiones técnicas, les voy a decir o les voy a referir lo más importante de esto de los hechos de tránsito terrestre. Pero si tienen alguna duda, me detienen, por favor. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ok. Está también la manera, cuando hablamos de colisiones frontales, podemos hablar de varios tipos de colisiones frontales. Podemos hablar también de la colisión frontal central. Colisión frontal central. Cuando dos vehículos van en sentido opuesto y chocan justamente en medio o enfrente de su eje básico. O sea, imagínense dos carros, en pocas palabras, que van en sentido opuesto y chocan en la dirección contraria, pero justo en la parrilla del automóvil, vamos a decirlo así, justo en el centro o en el núcleo del eje del automóvil. No hay impacto, no hay impacto a los lados, el impacto es totalmente frontal. Y por ejemplo, está la frontal excéntrica. En la frontal excéntrica podemos ir en sentido opuesto, pero a lo mejor voy a chocar de lado. Alcanzo a rozar de algún lado, del lado izquierdo, del lado derecho, pero no nos damos la colisión o el golpe no se da exactamente en el centro del vehículo, sino a pesar de que ambos vehículos van en sentido opuesto, se da al costado o al lado de uno de los vehículos. ¿Sí está claro o no? Sí, profesor. Ok. Ahora, está también la lateral, la colisión lateral. La colisión lateral se da cuando los vehículos forman un ángulo de 90 grados al momento de chocar. Y no hay mucho que decir. Son cuestiones muy técnicas, repito, simplemente es para que las conozcan y ya. Está, por ejemplo, la colisión oblicua. Y en las colisiones oblicuas, los ejes o los carros, vaya,
van a formar un ángulo superior a los 90 grados. También hay un tipo de colisión que se le conoce por roce, una fricción violenta. Ay, me quitaron la pintura, me pegó y alcanzó a tallarme, el típico tallón. Es una fricción violenta que se ejerce sobre dos vehículos. Y hay dos tipos de roces. Está el roce positivo y el roce negativo. ¿Okay? El roce positivo se da cuando dos automóviles impactan de manera lateral al momento en que están circulando en sentido contrario. En sentido contrario. El roce negativo se da cuando dos vehículos pues chocan o impactan, también de manera lateral, pero cuando circulan en un mismo sentido, no en sentido contrario, en un mismo sentido. Otros términos que se pueden manejar en esta área son las famosas volcaduras, para que ustedes sepan más o menos de qué se trata esto de los accidentes. Decir volcadura, al hablar de una volcadura, nos vamos a referir a un accidente vial en el que las llantas de un automóvil dejan de estar en contacto con la superficie. Cuando las llantas dejan de estar en contacto con la superficie. O sea, el carro se volteó, en pocas palabras. Se volteó el carro por alguna razón en particular. Y podemos hablar de dos tipos de volcaduras. La volcadura lateral o tónel y la volcadura longitudinal o de campana. Estos son los dos tipos de volcaduras que desde el punto de vista de las ciencias periciales existen. La volcadura lateral o de tónel se da cuando el carrito o el automóvil que va a alta velocidad choca con algún bordecito, vamos a pensar una banqueta, y realiza un giro y después del giro el conductor frena y pierde la estabilidad. Está claro el supuesto. Van manejando a alta velocidad, tratan de dar el enfrenón, se impactan contra las llantas impactan contra la banqueta y entonces se volcan, ¿no? Existe la volcadura. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, la volcadura longitudinal o de campana se da cuando el carro, por alguna razón, pierde el control, el conductor del automóvil y el automóvil empieza a girar. El automóvil gira. Cuando el automóvil gira y por alguna razón cae sobre el techo, se voltea el carro y cae auténticamente sobre el techo, pero eso tendría que ser así porque el conductor perdió el control. ¿Tienen alguna duda de esto de las volcaduras? Creo que está claro, ¿no? No hay nada que decir al respecto. Ahora vamos a analizar qué tipo de personas se pueden involucrar en los hechos de tránsito terrestre. En cuanto a las personas involucradas, podemos hablar del atropello o el atropellamiento. ¿Cuándo hay una persona atropellada? ¿Cuándo podemos hablar de atropellamiento? Cuando el impacto de un automóvil ocurre con un peatón. El peatón, ya todos lo sabemos, es la persona que está cruzando la calle. Cuando se da un impacto, buenos días, Roberto. Cuando se da un impacto entre un peatón y un vehículo. Y entonces, la persona puede ser aventada o proyectada hacia alguna dirección en particular, ya sea de manera frontal o de manera lateral, pues porque justamente impacta el vehículo con el peatón o con el ser humano. ¿Okay? Podemos hablar también del arrastre. Cuando el vehículo
impacta justamente con el peatón y con las llantas. Vamos a pensar que las llantas o el peatón se atora en el automóvil, en cualquier superficie del automóvil, y no obstante que hubo un impacto, el automóvil todavía arrastra al peatón en la vía pública, que también eso puede ocurrir. O el aplastamiento, también podemos hablar de aplastamiento. Pues, obviamente cuando existe algún manual o guía sobre peritaje, sí, por supuesto que sí existe. Por supuesto que existe un manual, que son justamente estos manuales eh, que tienen las famosas aseguradoras y los peritos en hechos de tránsito terrestre deben de cumplir, y es justamente donde se detallan todos estos términos. Y ahí es donde justamente lo vamos a ver más adelante, ahí es donde se define posible culpabilidad o no. ¿Ok? Entonces, claro que sí. A la hora de aplastamiento, nos vamos a entender que el vehículo oprime, aprieta o pasa por encima por encima del peatón en un momento dado. Ahora, también podemos hablar de la caída del ocupante. La caída del ocupante se da cuando la persona que está en el interior del automóvil sale expulsada por alguna causa en particular, porque frenó de jalón, entonces no trae el cinturón de seguridad. Al frenar, entonces sale disparado por el parabrisa y esa es la caída del ocupante. O pues porque impacta a lo mejor contra algún poste y entonces sale arrojado el conductor de nueva cuenta hacia el parabrisas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que estamos comentando? Digo, esto es terminología general de los hechos de tránsito terrestre, porque tengan alguna idea. ¿Tienen alguna duda de esto? Hay que analizar, como les comentaba, entonces todos los factores que influyen en un momento dado en estos hechos de tránsito terrestre. Siempre vamos a tener en consideración, naturalmente, el factor humano. ¿Quién va a ser el responsable inmediato del accidente? ¿Y por qué? Como les comentaba, pues porque iba a velocidad inadecuada. ¿Por qué razón estás en el carril del Metrobús? ¿Por qué no mantienes la distancia adecuada entre las personas o entre los otros vehículos? ¿Porque estás en un carril diferente? ¿Porque tienes una velocidad o porque vas a una velocidad diferente en el carril al que deberías de ir? Voy a alta velocidad en el carril de baja, y por todos estos acontecimientos. Esto lo norma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, a ver, profesor, ¿existe algún manual? Justamente lo que me estaban comentando, que de hecho, lejos de ser regulado por alguna institución aseguradora, les recomendaría que viéramos normas oficiales mexicanas justamente en cuanto a hechos de tránsito terrestres, que se los voy a referir a continuación, vamos a llegar a eso, no se preocupen. Les voy a dar justamente los parámetros y estos lineamientos adecuados en cuanto a hechos de tránsito terrestre. Vamos a llegar a eso, no se preocupen. Bueno, ¿alguna otra duda de estos manuales de casos mencionados? Aparte de eso que ahorita les voy a comentar. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, ahorita llegamos a eso, no se inquieten. Primero necesito que manejemos la terminología básica. Ahora, ¿qué tipo de factores pueden influir en un hecho de tránsito terrestre? Puede ser un factor humano, como les comentaba. Y bueno, podemos tomar en consideración varios factores humanos. Por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol, de medicinas, de estupefacientes. A lo mejor está conduciendo el conductor con condiciones no aptas de salud física, de salud mental, de salud emocional. O a lo mejor también el peatón, pues a lo mejor el peatón tampoco tenía las condiciones de salud adecuadas. O a lo mejor se da porque algún peatón cruza por lugares inadecuados, o porque están jugando, o porque lanzan algún objeto a la carretera. También podemos tomar en consideración la inexperiencia del conductor al volante, la fatiga del conductor, realizar alguna maniobra imprudente, que eso también es común, efectuar los clásicos arrancones, que son adelantamientos en lugares prohibidos, atravesarse algún semáforo cuando está en rojo, circular por un carril contrario, conducir a exceso de velocidad, utilizar inadecuadamente las luces, y esto sí es importantísimo, muchachos, porque también el tema de las luces, no tenemos una cultura vial, como lo hemos mencionado, y esto de las luces refiere siempre, en alguna circunstancia,
que puede desapercibir a los otros conductores. Hay que tener las luces del carro bien puestas y bien acomodadas. Factores mecánicos, podemos tomar en consideración también factores mecánicos. Pues podemos entender que el vehículo no se encuentra en condiciones adecuadas para su operación, que estén averiados los frenos, la dirección, la suspensión, que no se le haya dado el mantenimiento adecuado, el estado de conservación del vehículo. Son algunos otros factores. Podemos hablar también de factores climatológicos. Hablar de factores climatológicos, pues podemos hablar de la niebla, de la humedad, de algún tipo de derrumbe, no sé, que haya alguna inestabilidad, eso también en México mágico, estos baches que podemos encontrar en todos los lugares, aquellas zonas inestables, nosotros vamos a alta velocidad y a lo mejor, pues, en el mejor de los casos solamente el automóvil se va a averiar, pero en el peor de los casos, pues nos vamos a llevar a alguna persona en el camino, hundimientos, en la vía pública, si es de día, si es de noche, traten de no manejar en la noche porque también eso es un factor que representa un alto índice de accidentes. Si estoy manejando en hielo, en lluvia, o incluso también falta de señalamientos, o que los señalamientos funcionan incorrectamente, o que el compañero agente, que no sé qué tan cierto sea esto, pero los famosos policías tránsito, no sé qué tan cierto sea esto de que pueden tener control o no de los semáforos, eh, y no sé por qué lo hagan en un momento dado, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? ¿Todo claro? Bueno, ahora vamos a hablar de la intervención de los peritos justamente en algún hecho de tránsito terrestre. Ok, ¿de qué manera pueden intervenir los peritos en un hecho de tránsito terrestre? Primero, vamos a podemos clasificarlo en varias intervenciones o en varios momentos. Primero, el perito en hechos de tránsito terrestre tendría que determinar de qué manera se dio la colisión, vamos a explicarlo así, del vehículo. ¿Contra qué chocó o sufrió una colisión del vehículo? Es lo primero que va a tener que determinar el perito de un hecho de tránsito terrestre. Si el vehículo chocó contra otro vehículo, alguna, contra algún señalamiento, contra algún objeto fijo, contra alguna salida, algún camino, contra algún ser humano, contra algún animalito que se haya atravesado en la carretera. Si en algún momento eh, sería el sentido del vehículo, señalizaciones vehiculares. Sí, por supuesto que sí. Primero estamos determinando como peritos de hechos en tránsito terrestres contra qué. Eso es lo primero que tenemos que determinar, contra qué chocamos. Y luego tenemos que determinar, el perito también tendrá que determinar si hay una invasión en las rutas, si iba o no en el carril que tenía que ir el automóvil, si el accidente se puede deber a que el vehículo se pudo haber desestabilizado, perdón, con reductores de velocidad. ¿Alguien sabe qué es un reductor de velocidad? O estoy comentándolo así grosso modo. Algún tope, por supuesto. ¿Qué es un reductor de velocidad y cómo funcionan, jóvenes? ¿No se lo imaginan? ¿Han escuchado hablar de los famosos fantasmas? Todos han salido en carretera, vamos. Estoy seguro que sí lo saben. Las famosas bolitas, depende qué bolas, porque hay bolas, por ejemplo, para evitar que el automóvil se atraviese el carril del metrobús o se atraviese alguna vialidad o algún sentido contrario. Y hay unas superficies chiquititas, esas, ok. Y hay unas superficies chiquititas que se les llaman, hasta donde yo tengo entendido, fantasmas. No sé si han ido o cuando van en carretera, creo que todos han salido a carretera, han notado que cuando se aproxima a lo mejor alguna curva, las llantas empiezan a sonar tac, 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 y cada vez más rápido, porque están impactando, la llanta está impactando contra esas superficies pequeñas que están, y eso se da justamente para que el conductor comience a disminuir la velocidad, porque a lo mejor nos aproximamos
a una curva cerrada o a una curva peligrosa, ¿no? Si a lo mejor el conductor o no eh, pasó o se atravesó entre dos camellones opuestos, o a lo mejor se atravesó indebidamente en alguna gasolinera. Los fantasmas son los cuadritos, ándale, esos, Roberto. Son esos cuadritos que están pegados al asfalto. Y también están en algunos estacionamientos, ¿eh? Son muy comunes ver estos famosos fantasmas. Si, por ejemplo, nos atravesamos como conductores en en algún lugar prohibido, en una gasolinera, es clásico o que los conductores atraviesen. Es que estoy en la gasolinera, pero pues vaya, nada más entro a la calle y ya, aunque sea sentido contrario, tengo que salir de esta vialidad. Y órale, no me doy cuenta y entonces colisionamos contra algún taxi, contra algún camión de carga, qué sé yo. También hay que tomar en consideración el aforo vehicular. ¿Qué tanto tráfico existió al momento de que se dio el siniestro? El aforo peatonal, qué tantos peatones había, y pues en general cualquier otro factor que puede ser determinante, como la topografía, incluso los propios, el límite, sí, claro, es uno de los factores preponderantes, y podemos utilizar varios métodos desde el punto de vista físico, matemático, podemos utilizar y auxiliarnos de varias ciencias. Aquí es donde cobra gran preponderancia, por ejemplo, el área de la física y de las matemáticas, cálculo vectorial, cálculo diferencial, cálculo integral, mecánica automotriz, obviamente se inmiscuye totalmente el derecho, los reglamentos de tránsito, su aplicación, ¿qué más? También el perito en hechos de tránsito terrestre, temperatura ambiental. Sí, sí es un factor determinante, por supuesto que sí. Si ustedes van en una carretera muy caliente y también vaya, la presión de las llantas, eso se les puede reventar una llanta si ustedes van en un lugar y no tienen la presión adecuada y van a cierta temperatura, por supuesto que sí. O si hay frío, si hay calor, si hay hielo, como les estaba comentando en algún momento dado. Entonces, algunos dictámenes se pueden hacer de manera particular, algunos otros se pueden utilizar de manera oficial, se utilizan algunas normas técnicas, como ya lo hemos mencionado, pero en gran parte vamos en principio a utilizar algunos, a basarnos en el propio reglamento de tránsito, y a nivel técnico, por supuesto, podemos hacer nosotros nuestro dictamen, y justamente estos peritos, el auténtico perito en materia de hechos de tránsito terrestre, lejos de basarse, que por supuesto que los hay y los vamos a referir como se los he comentado, lejos de basarse en un manual de procedimiento técnico, lo que hace el perito en hechos de tránsito terrestre, hace un estudio y a lo mejor puede llegar a hacer gráficas desde el punto de vista físico o matemático, puede explicar cómo se dio el accidente. Depende, si nosotros tenemos la facilidad de hacer un dictamen de manera oficial y el dictamen está debidamente sustentado, instituciones tales como la Procuraduría, bueno, lo que antes era la Procuraduría y ahora la Fiscalía, pues vamos a poder producir convicción en este momento dado. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Cuáles son los elementos principales para un dictamen? Justamente a eso vamos. Es justamente lo que les voy a comentar. ¿Cómo lo haríamos? Lo primero que se tiene que, ya saben, las reglas de la criminalística, lo primero que se tiene que preguntar el perito es, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Con qué objeto y por qué se dio justamente esto? Ahora, para ese tipo de investigaciones vale la pena determinar cómo pueden trabajar estos peritos en hechos de tránsito terrestre, si van a hacer algún estudio o algún dictamen en materia de hechos de tránsito terrestre. Para empezar, tenemos que utilizar una metodología, tenemos que establecer cuál fue nuestra técnica, qué tipo de ciencias son en las que nos vamos a basar, como la física, como las matemáticas, como el cálculo integral, como el cálculo diferencial. Voy a utilizar parábolas, voy a utilizar funciones trigonométricas, y pues el dictamen tendría que en principio comprender una investigación. El perito va a tener que referir la investigación bibliográfica,
y documental para poder sustentar su estudio. El perito también va a tener que hacer una investigación de campo y por supuesto vamos a hablar de una investigación en el laboratorio. Ahora, los peritos en hechos de tránsito terrestre pueden utilizar varios métodos de estudio para hacer su dictamen. Hablamos de una descripción histórica de los hechos, el método histórico, donde se va a narrar una descripción desde el punto de vista histórico, apegada a la ciencia, naturalmente, de qué fue lo que sucedió. Descriptiva, podemos utilizar el método descriptivo. Este método descriptivo va a significar que nosotros podamos, de manera pormenorizada, explicar cómo se comprenden los objetos, los registros, los análisis, cómo podemos interpretar estos fenómenos de la naturaleza, estos procesos para el debido funcionamiento. Podemos hablar del método experimental, describir de qué manera o por qué en un momento dado se produjo el accidente. Hasta aquí estoy respondiendo de manera general esto, Eli, porque es lo que nos tocaba, pero esto que estoy comentando es la manera en que se puede llegar a practicar o realizar un dictamen. Más o menos tendría que ser así. Ahora, de este análisis que hagamos del estudio de campo, podemos determinar o podemos concluir como peritos algunos elementos subjetivos y algunos elementos objetivos. Elementos subjetivos y elementos subjetivos. Los elementos subjetivos, como ya lo saben, son aquellos que se refieren íntimamente al sujeto que cometió o al cual se le puede atribuir el hecho de tránsito terrestre o a los sujetos involucrados. Entonces, podemos trabajar justamente en las declaraciones o entrevistas que en un momento dado se le hagan a los sujetos involucrados. Podemos hablar de testigos también. La declaración de los testigos va a ser bastante importante. Testigo que conozca los hechos. Estamos hablando de un testigo. Ojo, al hablar de un testigo, estamos hablando de una persona que percibió los hechos a través de los sentidos. No existen en derecho los testigos de oídas. Es que me contaron, no, eso no son testigos. Para que seas testigo, el elemento clave es que debes justamente de haber percibido, haber visto, haber olido, haber palpado, haber escuchado el accidente. Si no se percibió a través de los sentidos, entonces no puede ser un testigo. ¿Ok? En el caso de los elementos objetivos, justamente vamos a hablar de aquellos elementos que no son necesariamente personales, como aquellos elementos materiales que van a describir los hechos en un momento dado. Y para trabajar en los elementos objetivos, uno de los métodos que utilizan los peritos en hechos de tránsito terrestre, una de las herramientas o de los métodos es justamente la inspección ocular. Inspección ocular del lugar de los hechos cometidos. Y entonces, ¿quién se tiene que constituir en este lugar donde ocurrieron los hechos de tránsito terrestre? Pues se tendría que constituir en primer lugar el perito en hechos de tránsito terrestre, acompañado a lo mejor de un perito en criminalística, acompañado a lo mejor de la fiscalía o del Ministerio Público, para poder determinar cuál fue la hora exacta y el lugar donde justamente ocurrieron a lo mejor las condiciones climatológicas, donde había determinada afluencia peatonal, donde había bastantes carros, bastante aforo particular, y a lo mejor poder describir en un momento dado aquellas superficies que resultaron ser inamovibles, aquellas calles, aquellas colonias, para poder intuir con base en alguna fórmula física o matemática, tal vez el kilometraje. Por eso es que en algún momento dado, independientemente de que nos señalen nosotros nuestros límites de velocidad, se trabaja ya con estos registros o estos aparatos que en algún momento pues ya pueden medir la velocidad y en algún momento también el perito podría
saber a ciencia cierta a qué velocidad iba el vehículo. ¿Quién avala el perito de tránsito? ¿Quién avala el perito en materia de trabajo social? Yo les pregunto. ¿Quién avala el perito en grafoscopía y documentoscopía? Pregunta, es interesante lo que me preguntas, justo. Ahorita lo voy a responder. ¿Quién los avala? ¿Hay alguna carrera? ¿Hay alguna certificación? Hay carreras, hay academias, efectivamente. Hay academias donde los peritos en materia de hechos de tránsito terrestre, igual que en todas las disciplinas periciales, hay academias auténticas que enseñan a estos peritos en materia de hechos de tránsito terrestre. Secretaría del Ramo, ¿no? Son academias que tienen validación oficial. Por ejemplo, yo en un momento dado, ya les había comentado, el Instituto Nacional de Ciencias Penales avala como perito en grafoscopía y documentoscopía. Algún perito en materia de trabajo social, pues a lo mejor es porque asistió a alguna academia, pero hay academias con permiso oficial y validación de la Secretaría competente. ¿Sí? Secretaría del Ramo, no Secretaría del Ramo, sino la Secretaría, pues en este caso la SECTEI o la Secretaría de Educación. Vaya, tendrá que ser en un momento dado, porque son verdaderas academias. Lo que quiero que entiendan es que son verdaderas academias y verdaderas escuelas las que acreditan a estos especialistas en la materia. Si ustedes quisieran dedicarse a esta disciplina, pues tendrían que acudir a tomar una serie de cursos a alguna escuela en particular donde los certifique como peritos en la materia. ¿Sí me explico, Roberto, o no? Ok. Ok. Entonces, al realizar también esta inspección ocular, el perito en hechos de tránsito terrestre tiene que realizar un levantamiento, que también es útil en esta materia, un levantamiento topográfico, donde a lo mejor voy a destacar cuáles son las curvas, cuál es la superficie, voy a hacer a manera de escala o a escala la simetría y la medida, cuánto mide, la medida en cuanto a distancia se refiere de la curva, el tipo de piso, era concreto, era duelo, etcétera. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, muchachos, son las 12, nos vemos 12:10, por favor.